Seguimos entonces nosotros con la escatología bíblica, nuestra segunda clase. Así que vamos a estar revisando un poquito a modo de repaso la clase anterior para retomar algunas ideas, simplemente a modo de repaso, ya que están los videos disponibles y vamos a estar hablando de aquello posteriormente. Decíamos en la semana anterior que teníamos que tener cuidado a la hora de estudiar escatología. Esta escatología que dijimos que viene de dos palabritas griegas, eschatos, finales, últimos, y logos, que es estudio, conocimiento. Tenemos que tener cuidado a la hora de estudiar, de conocer lo concerniente a los últimos días, para no caer en lo que podemos denominar una escatofobia, es decir, no tocar estos temas que son importantes en las iglesias. Es parte de la doctrina de la iglesia cristiana, así que la iglesia tiene que tocar estos temas y cómo hay que tocarlos, en el sentido de la esperanza, de que vienen a darnos aliento. Si la escatología, el estudio de los tiempos finales, nos viene a meter miedo, un poquito de terror, algo está fallando ahí, porque la escatología es igual de importante que la salvación, que la redención, que la justificación, todas esas cosas que nos son de tanta bendición. La escatología también tiene que jugar ese rol de bendición, esta esperanza que tenemos de que el Señor Jesucristo venga. No caigamos en una escatofobia, no nos hagamos, digamos, los locos, como diría alguien coloquialmente con el tema, pero también no caigamos en una escatomanía. Hay gente que en todo ve juicio, que en todo ve el final de los tiempos. Decíamos, un pequeño temblor, un pequeño movimiento de telúrico, un incendio. La gente ve juicio de Dios en esas cosas y hay que tener cuidado, porque esas formas de ver los últimos tiempos son bastante dañinas. Dijimos que tiene que estar basada en una esperanza. ¿Y dónde radicaba esa esperanza? Aquí ya estoy presentando las diapositivas. Tiene que estar sustentada en esto, que desde un punto de vista escatológico, decíamos, tenemos que tener súper en consideración, a partir de nuestra fe, que Dios es eterno. Lo que para nosotros son los últimos tiempos, el Señor ya los tiene en su mano, porque para el Señor no hay tiempo. Él dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. Para nosotros son finales tiempos, pero para el Señor son tiempos que tiene en su mano, porque el Señor está más allá del tiempo. Entonces, ahí descansa nuestra seguridad en términos escatológicos para nosotros, porque a nosotros nos corre el tiempo, pero el Señor es eterno, no le corre el tiempo. Teníamos que tener en consideración eso, que Dios es eterno, que Dios es atemporal, sin tiempo, que Dios no tiene principio, no tiene fin, Dios está sobre el tiempo, ¿ya? A Él el tiempo no lo encierra, que Dios es dueño del tiempo y por ende Dios debe ser visto como antes del comienzo de la historia, y está por encima de la historia y está más allá de la historia. El Señor ya se sabe el titular del diario de 25 años más. Entonces, en ese sentido, descansamos en que lo que para nosotros serían los finales de los tiempos, el Señor ya tiene un dictamen sobre eso. El Señor ya tiene todo en su mano y en su control, y las cosas van a pasar como Él dijo que pasaran. Así que nosotros nos tenemos que preparar no a la incertidumbre, no nos tenemos que preparar no en base a la duda, sino tenemos que prepararnos para conocer lo que el Señor dijo que iba a hacer, porque ahí descansa nuestra escatología. Solamente tenemos que tener en consideración que Dios está más allá de la historia, pero está dentro de la historia, se mueve dentro de la historia, nuestra historia. ¿Por qué? Porque Él interviene en nuestra historia, aun cuando está más allá de la historia, del tiempo, interviene en nuestro tiempo, interviene en nuestra historia para llevarla hacia su meta, ¿ya? Así que ese era nuestro descanso. Esta última idea yo les presenté este gráfico que vamos a pasar a revisar, porque tiene que ver con lo que ya vamos a estudiar hoy día. Aquí yo les hice una línea, ¿ya? Que simboliza el tiempo, ¿ya? Aquí tenemos un gráfico, decíamos, que puede representar nuestro tiempo y por ende nuestra historia.
Aquí teníamos, ¿qué cosa? La creación con Génesis 1.1. En el momento que Dios crea en Génesis 1.1, ¿qué pasa? Inicia la historia. Antes de Génesis 1.1 no sabemos qué había. Sabemos que Dios ya estaba. Por ende, Él creó. Pero desde el momento en que Él creó, comenzó a correr el tiempo para nosotros y comenzó a correr la historia para nosotros. Antes de la creación sabemos que Dios estaba aquí, siga el punterito en la pantalla ahí, pero no sabemos qué pasaba ahí. El Señor crea y comienza la historia, ¿ya? Y sabemos que algún día esta creación va a terminar. Vendrá una nueva creación, pero no en aquí, no en este lugar, sino una nueva creación en lugares celestiales, en el cielo, allá en el reino de Dios consumado, y cuando llegue ese día será el fin de nuestra historia. Así que nosotros nos encontramos aquí todavía entre estas dos barritas, entre que comenzó el tiempo, comenzó la historia, y el tiempo terminará, se terminará la historia y pasaremos a una eternidad. Entonces aquí tenemos una eternidad que estaba antes de lo creado y hay una eternidad que seguirá después que esto creado termine y en esta eternidad nos encontraremos nosotros y Dios tiene todo en control, lo que estaba antes de lo creado, antes de la historia y tiene en control todo lo que va a pasar en la eternidad, es decir, después de esta historia, después de estas cosas creadas, porque para Él no hay tiempo, Él lo tiene todo arreglado. Así que nosotros, ¿qué debemos confiar? ¿En qué debemos confiar? En que el Señor interviene en nuestra historia, interviene en este tiempo y va llevando los acontecimientos hacia el fin de esta historia como Él ha determinado que sea. Y cuando esto termine, ¿qué va a pasar? Estaremos en una eternidad junto con Él. Así que eso es importante que descansemos y a partir de eso tengamos esta esperanza que nosotros habíamos dicho, porque el Señor tiene todo en control. Luego podríamos ocupar el mismo gráfico, dijimos, estamos haciendo el repaso y con esto ya termino el repaso, que siguiendo esta misma idea del tiempo y que con la creación comenzó a correr el tiempo y por ende la historia, y este tiempo, esta historia algún día se detendrá, se acabará nuestra historia, se acabará nuestro tiempo, las cosas creadas se acabarán para dar paso a una nueva creación y estar eternamente con el Señor. Dijimos que esta historia, este tiempo que tenemos aquí, este espacio que hemos hecho en estas referencias, llamémoslo así, nosotros lo podíamos dividir en dos, ¿no? Que sería el Antiguo Testamento, ¿ya? Porque el Antiguo Testamento y las historias que están ahí en el Antiguo Testamento tienen que ver con lo que pasa aquí, ¿no? En nuestra realidad, en nuestro tiempo, en nuestra historia. Y en el Antiguo Testamento, nótese, el Antiguo Testamento comienza hablando de la creación y empieza a hablar varias cosas, ¿no? La ley, Moisés, el Éxodo, y entre otras cosas, ya en el Antiguo Testamento se hablaba de qué? Del final de los tiempos. ¿Y cuándo iba a aparecer eso? ¿Cuándo se iba a dar el final de los tiempos? Por ende, el final de la historia, cuando viniese el Mesías. En el Antiguo Testamento, esa es la forma de pensar, de creer que predomina, que este mundo, esta historia, este tiempo, se acabaría ¿cuándo? Cuando viniera el Mesías. Pero dijimos que nosotros tenemos un Nuevo Testamento y ese Nuevo Testamento ¿qué dice? Que el Mesías llegó y no se acabó nada la historia, no se acabó nada la creación, las cosas siguieron. Entonces, ¿qué pasó? Los discípulos, obviamente, ahí en Hechos capítulo 1, versos 6 al 11, le dicen al Señor, buenos maestro, nosotros siempre pensamos que cuando viniese el Mesías se iba a acabar el tiempo, que se iba a acabar la historia, que todas las cosas iban a terminar ahí. Entonces, y sabemos que el Mesías eres tú, pero ahora que tú viniste y las cosas no se acabaron, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo llegará el reino de Israel? Porque ellos pensaban, conforme al Antiguo Testamento, que cuando viniera el Mesías se iba a acabar la historia, el tiempo, como decíamos,
y que en eso Israel iba a tener un lugar de predominio, que iba a tener un lugar de preeminencia sobre todas las cosas. Y eso vamos a estudiar hoy día, ¿ya? Pero resulta que llegó el Mesías, Cristo era el Mesías, nosotros creemos que tú eres el Mesías, Señor, pero no se acabó nada el tiempo ni la historia, ni llegó el reino de Israel. Así que, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y el Señor le dice, no les toca a ustedes saber esto, sino que esperen nomás, ¿ya? Y ahí, ¿qué pasó en el libro de los Hechos? El Señor ascendió a los cielos y desde el momento que ascendió a los cielos, hubieron dos ángeles, dos testigos que estaban ahí, que cuando los discípulos ven que el Señor se va y asciende a los cielos, los ángeles le dicen, ¿y qué quedan mirando? Si a este Jesús que ustedes ven subir, este volverá. Y desde el momento que se anuncia su venida, que Él va a volver, ahí empiezan a correr lo que llamamos los postreros tiempos. Y eso es lo que nos plantea ya el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice que los postreros tiempos empezaron a correr desde que el Señor ascendió después de su resurrección y el fin de la historia, el fin de esta creación que dará paso a una nueva creación, será cuando, como aparece aquí en el cuadro amarillo, cuando Cristo venga por segunda vez, en la segunda venida del Mesías, ahí se pondrá finalmente fin a los tiempos, se pondrá fin a esto que es creado, ¿ya? Y se pasará a una nueva creación, se pondrá fin a una historia y estaremos ahí finalmente por la eternidad. Ahora, ¿qué vamos a estudiar? Habiendo hecho ese repaso que era importante, nos tomamos 10 minutos en el repaso, pero es importante decir esto, porque vamos a estudiar este tiempo, este intervalo, ¿ya? Porque para poder entender la escatología bíblica y sobre todo la escatología neotestamentaria, es importante que ahondemos en esta idea que había en el Antiguo Testamento, la que decíamos anteriormente, que en el Antiguo Testamento hay una idea que predomina en términos escatológicos, que ellos pensaban que cuando viniera el Mesías se iba a acabar el tiempo, se iba a acabar la historia y que Israel iba a gobernar por sobre todas las naciones, que Israel iba a ocupar un lugar de preeminencia. Y como decíamos, vino el Mesías y finalmente eso no ocurrió, ¿ya? Así que cuando el Mesías vino y ascendió, empezaron realmente a correr los finales tiempos y el fin de las cosas será en la segunda venida. Pero vamos a ver ahora estas ideas que habían en el Antiguo Testamento, estas concepciones que había con respecto a la venida del Mesías y por ende al final de los tiempos que ellos siempre esperaron y que finalmente cuando el Mesías vino, que es Jesucristo, no pasaron, pero obviamente hay un mensaje que está en función a Jesucristo ahí también. Vámonos entonces con esto, con la perspectiva del Antiguo Testamento en cuanto a los días postreros, ¿ya? En términos generales, pongo acá, los profetas muchas veces hablaron de un día de juicio, ¿ya? Y vamos a hablar en específico a qué refiere este día de juicio. Este día de juicio generalmente se le denomina el día de Jehová. ¿Ya? Ahí tenemos la cita de Joel capítulo 2, verso 1, Isaías capítulo 2, verso 11 al 17, Isaías 13, 6, Isaías 26, 21, Jeremías 46, 10, Malaquías 4, 1, en donde se alude a una época en que Dios juzgaría y condenaría a los malvados. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, el día de Jehová habla de un día en que el Señor juzgaría y condenaría a los malvados. Y ese día en que el Señor juzgaría y condenaría a los malvados, obviamente sería el día del fin de las cosas, y eso sucedería cuando el Mesías viniera. Le invito a ver Joel capítulo 2, verso 1. Revisemos, no todas, pero un par de porciones de, esta, de este primer enunciado, perdón. ¿Ya? Vamos a revisar Joel capítulo 2, verso 1. Le voy a pedir a la Launi que pueda leer Joel capítulo 2, verso 1, si está por ahí la Launi. Y también vamos a leer Isaías, vamos a ver el capítulo 13, verso 6. Vamos a leer esas dos porciones
para que le voy a pedir al Roge o a la Fran que pueda buscar ahí Isaías capítulo 13, verso 6, y yo voy a leer la porción de Malaquías, ¿ya? Capítulo 4, verso 1 al 6. Así que vamos para que todos participemos. Vamos a ver la porción de Joel, capítulo 2, verso 1. Launi, por favor, ¿estás ahí? Sí, dice así, dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Viene el día de Jehová y tiemblen todos porque está cercano. ¿Y con qué viene? Con trompeta, dice. Una figura que ya vamos a ver que se repite en el Nuevo Testamento. Pero si se fijan, viene el día de Jehová y tiemblen todos, porque ese día Dios va a juzgar y va a condenar a los malvados, y ese día es importante asociarlo a la figura del Mesías, como ellos creían, ¿no? El Mesías va a venir, traerá el juicio, traerá la condenación, y ahí se acabará todo en la perspectiva veterotestamentaria. Roge, Fran, si tienen Isaías capítulo 13, verso 6, porfa. Aquí lo tengo esta. Amén. Dele nomás. 13:6. Griten de dolor, que cercano está el día del Señor. Viene como asolamiento del Todopoderoso. Aquí es otra versión, pero No, tranquilito. sí, Sirve, sirve y es está. contemporánea Pero sirve. Viene el día del Señor. del Así que, ¿qué Señor. tienen que hacer? Tiemblen, tiemblen. Acá la Mm. versión Reina Valera decía, aullad porque está cerca el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Así que nuevamente está esta idea de que el día de Jehová era algo que había que prepararse, porque obviamente el Señor juzgaría y condenaría a los malvados. Mire lo que dice Malaquías capítulo 4, verso 1 al 6. Este lo leo yo. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dará jará, ni raíz, ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y mire, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y mire cómo termina el último libro del Antiguo Testamento. Verso 6 del capítulo 4 Malaquías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y sobre todo hay que enfocarse en lo que dice el 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y yo quiero hacer una pregunta acá para que ya vamos participando. He aquí yo os envío el profeta Elías. Y a la luz del Nuevo Testamento, ¿quién fue Elías? Juan el Bautista. Sí, po. Muchas gracias, Launi. Y dice que cuando mandará al profeta Elías nuevamente, una vez que venga ese profeta Elías, que ya sabemos que es Juan el Bautista, el Señor mismo lo va a decir, dice que ese Elías que es Juan el Bautista vendría antes de este día de Jehová que se anunciaba. Entonces, Juan el Bautista vino antes de quién? Sabemos, ¿no? De Jesucristo. Y es en torno a la figura de Jesucristo que se va a cumplir este día de Jehová. Ahora, hago una precisión. Cuando nosotros hablamos de que Dios juzgará, nosotros nos imaginamos inmediatamente como el dictamen judicial, como que el Señor va, ay, y va a poner sentencia. Pero también hay que ponerse en este plano que cuando hablamos de enjuiciar, y ese día será el día en que el Señor ponga las cosas en orden,
La palabra enjuiciar en el contexto bíblico habla de que Dios precisamente mide. Voy a poner mi camarita acá, que la bloqueo porque se me pega el internet. Cuando el Señor habla de juzgar en la Biblia, no solamente habla de poner sentencias, sino que el Señor, el día en que venga, Él mide, sopesa, pone las cosas en la balanza. ¿Se acuerdan que Juan dice, solamente por respaldar esta idea, Juan dice, juzgad a los espíritus, si estos son de Dios o no? Primera Juan capítulo 4. ¿Qué está diciendo Juan? Mídanlos, sopésenlos, disciernan. Entonces tiene que ver con eso. Este día grande y terrible del Señor, ya que aquí Malaquías termina diciendo que será o estará pronto cuando llegue el profeta Elías, que a la luz del Nuevo Testamento Juan el Bautista está diciendo que ese día el Señor dará todo lo necesario para que las cosas se pongan en orden. Porque llegará alguien que dirá realmente con voz de Dios, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. ¿Y eso qué generará? Que saldrán a luz los corazones de verdad. Y obviamente el que salga con un buen corazón, premio, y el que salga con un corazón corrupto, le viene fuerte la mano. Entonces, eso es importante considerar, que cuando hablamos de este día de Jehová, tenemos que asociarlo a Cristo. Y este Cristo que vino a poner las cosas en orden, que vino a decir, como diríamos, perdónenme lo coloquial, la legal con respecto a la palabra de Dios. Y una vez que Él nos pusiera las cosas firmes y en orden con respecto a Dios, ¿qué va a pasar? Va a salir a la luz el corazón de las personas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ojo, porque antes, y esto es una idea que va a estar en todas las escrituras, siempre que veamos o estemos atentos a señales, antes de ver los países, antes de ver la luna de sangre, antes de ver terremotos, siempre hay que estar mirando el corazón de las personas. El termostato de los tiempos finales, el primero termostato, es la humanidad. Así que esta idea es importante. Cuando voy a decir algo, me voy a adelantar responsablemente. Podemos tener muchos terremotos en la historia. Podemos tener muchos maremotos y que pueden ser señales. Pero hay una señal evidente y clara, que la humanidad cada vez está más mala. Y ese es un indicativo, por sobre todo el resto, para ver los tiempos finales. No me aguanto, pero lo tengo que decir. Por eso, ¿y sabe qué? Esto es bueno, porque si el indicativo principal está en las personas, ¿quiénes componen la iglesia? Las personas. Y en ese sentido, si hablamos de que el termostato con respecto a los finales días están las personas, que saldrán a luz los corazones, ¿qué dice Pablo con respecto a las personas que son parte de la iglesia? Que el Señor no vendrá antes sin que se manifieste la apostasía. Son los corazones de los que dicen ser creyentes que salen a la luz y finalmente no son lo que dicen ser. Perdón el entusiasmo, sigamos. Tenemos que ir desarrollando ideas. Pero esa era mi invitación a tener en consideración. También, si vamos al Antiguo Testamento, la idea que había en el Antiguo Testamento con respecto al final de los tiempos, al final de la historia, de cuando se acabaría todo, es que las naciones servirían al Dios de Israel y conocerán su voluntad. Le voy a pedir al pastor Pedro que lea Isaías capítulo 2,
verso 2. Lo busque por ahí. ¿Quién más está? Al Felipe le voy a pedir que lea Zacarías capítulo 8, verso 20 al 23. Vamos a quedarnos con esos dos nomás. Ustedes pueden leer al resto. Entonces, está esta idea también de que finalmente todas las naciones servirán al Dios de Israel y conocerán la voluntad del Dios de Israel porque le van a conocer y le van a servir a partir de ese conocimiento. Pastor Pedro, Isaías capítulo 2, verso 2, por favor. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre collados, y correrán a él todas las naciones. Ahí está esa idea, ¿no? Potenciada por el profeta Isaías. Felipe, si puedes leer Zacarías 8, 20 al 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos de fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar al favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Gracias, Felipe. Si se fijan, nuevamente hay una realidad aquí que la tenemos que llevar a lo que es Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de todo esto. ¿Qué decíamos en el punto anterior? Que vendría este día de Jehová donde el Señor haría temblar rodillas, y ese día, ¿cuándo vendría? Posterior de que viniese nuevamente Elías, que ya dijimos que era Juan Bautista, que vino antes del Señor. Entonces, eso se concretaría cuando Cristo venga. Ahora, hermana Evelyn, yo le voy a interactuar con usted como buen profe que hay que ser. Cuando dice que las naciones servirán al Dios de Israel porque conocerán su voluntad y todas las naciones le servirán, ¿usted es israelita? ¿Puedes activar su micrófono? Le hago esa pregunta. ¿Usted Yo soy, es israelita o fui chilena? muy, o sea, soy chilena, pero fuimos Chilena, insertados. listo. Tipo, Ahora, ¿pero usted conoció al Dios de Israel? Sí, pues lo conoce, el Dios de la Biblia. Y sí, aquí está la pregunta. ¿Y gracias a quién usted, como chilena, como parte de una nación distinta a Israel, gracias a quién conoce la voluntad del Dios de Israel siendo chilena? ¿Quién le dio esa gracias a posibilidad? Cristo. Nuevamente, todos estos argumentos, todas estas ideas, hay que verlas a la luz de Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque para poder entender estas ideas del Antiguo Testamento, ya las próximas clases vamos a ver cómo Cristo las da cumplimiento y cómo hay que estar centrados en Cristo para ver toda esta verdad. Nada se escapa de Cristo, porque estas citas que hemos leído con respecto a que el día del Señor vendrá son del Antiguo Testamento, son palabras del Antiguo Testamento. Y el Señor, ¿qué dijo? ¿Ustedes creen en la Escritura, en las Escrituras de los antiguos, los profetas? Tienen que creer en mí, porque esas palabras ¿de qué hablan? Esas Escrituras ¿de quién hablan? De, De Él. Entonces, todas las ideas del día de Jehová, el día del juicio, el día en que el Señor haría temblar todas las cosas, hay que verlas con el filtro de Cristo. amén. Así que vamos a llegar a eso, pero estamos introduciendo. Espero, a ver, que se me va entendiendo, ¿no, Rogelito, Fran, el dedo para arriba? Manapati. Sí, súper, Esa estamos es la claritos. idea. Vamos a ir un poquito más rápido porque ya entiendo que la idea se dio. Dice también en el Antiguo Testamento que habrá
paz y justicia. Isaías 2:4, Miqueas 4:3. Dice que habrá paz y armonía en la creación, en todo lo creado. La creación volverá a estar en paz con Dios. Y yo vuelvo a citar aquí a Pablo cuando dice que el Señor Jesucristo vino y reconcilió lo celestial con lo terrenal. Dice en Efesios capítulo 1, versos 9, 10 y 11. Lo quiero leer porque nuevamente esta idea de que habrá paz, armonía en la creación. ¿Por qué? Porque Dios volverá a estar en unión con la creación, con lo creado, incluido el hombre que es parte de eso creado. ¿Gracias a quién se logra eso? Gracias a Cristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, yo solo voy a leer versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y cuál era esa voluntad? Ese misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuáles cosas? Las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Dónde encuentra el vínculo esto creado corrupto o que estaba corrupto, manchado de pecado? Y nosotros, como parte de eso creado, corrupto, manchado de pecado, encuentra la posibilidad de irse a un cielo, de orarle al Señor, de tener una relación con Dios en Cristo. Nuevamente, entonces, tenemos que esta paz, esta justicia, esta armonía en la creación, en lo creado, está en torno a Él. Sigamos. El pueblo de Dios tendrá seguridad. Le voy a pedir a la hermana Pati ahí para que nos lea Isaías 65, 21 al 23, para que potenciemos esta idea de seguridad, de estar seguros, protegidos, no vulnerables, confiados. Hermana Pati, si tiene ahí Isaías 65, verso 21 al 23. Ya, ya. Dice 65, 21 Al 23. Dice, edificarán casa y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Amén. Muchas gracias, Gloria. hermana Pati. Gracias. Muchas gracias. Qué interesante ver aquello y el texto que acaba de leer la hermana Patti, cómo lo podemos ver también en Zacarías capítulo 8, verso 12. Ese lo quiero leer yo porque tiene relación directa. Mire lo que dice Zacarías 8, 12. Dice, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo. ¿Ya? Ahí tenemos nuevamente una idea asociada que el pueblo tendrá seguridad en cuanto a qué, al sustento, que podrá tener morada, que podrá disfrutar del quehacer con sus manos, podrá gozar del producto de su tierra, que podrán sentirse, digámoslo de nuevo, seguros a partir del que el Señor les sustentará. Ahora, ¿dónde encontramos eso? En la figura de Cristo nuevamente. Él se va a presentar como el pan de vida, se va a presentar como el gran sustento. Él va a decir, no se afanen, sino que busquen lo que tengan que buscar y yo les voy a proveer lo que tengan, lo que tienen o deben tener. También este día, estos finales días dentro del Antiguo Testamento, se hablaba de que la ley de Dios será escrita ¿en dónde? En los corazones. Ahí es famoso
el pasaje de Jeremías, capítulo 31, verso 31 al 34. Quisiera pedirle a quien no ha leído, de los, ya todos leyeron, a la Launi nuevamente, vamos a ir rodando, a la Launi que nos pueda leer Jeremías 31 del 31 al 34, y a la Fran le voy a pedir Ezequiel 36, 26 para potenciar esta idea. Insisto, no se nos vaya la perspectiva de que esto era como visión del Antiguo Testamento en cuanto al día del Señor, cuando ese día llegara, ¿no? Launi, ¿está por ahí? Sí, Por favor, Jeremías 31 del 31 al 34. he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Gloria al Señor. Francira, si está por ahí, Ezequiel 36, 26. Ya. Dice así, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Lea el 27. Me faltó poner el 27 ahí. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Muchas gracias. Ahí me falta el 27. El día del Señor, ese día que vendría, ¿qué haría el Señor? Escribiría la ley en los corazones. Santo cielo, Pastor Pedro, le voy a pedir que me ayude aquí en lo teológico. Dice Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué cosa, Pastor Pedro? El micrófono. El Espíritu Santo. Y a partir de que vino el Espíritu Santo, ¿qué les dice? Y me seréis Testigos. testigos. En Muchas toda gracias. Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, en todo el mundo. Ese día el Señor grabó la ley en los corazones. Ese día es la posibilidad de que andemos en su estatuto, que podamos tener guardados sus preceptos y los pongamos por obra. Y eso es gracias a ¿quién? A Cristo en la cruz. Cristo dijo en Juan 14, les conviene que me vaya, si no, no vendrá el Santo Espíritu. Y yo les voy a dar ese Santo Espíritu, Juan 14, y en el Juan 15, y me van a tener que dar fruto. Porque eso, ¿qué va a significar? Que gracias a mí vendrá, ¿qué cosa? Esta ley escrita en el corazón, el nuevo pacto que dijo Jeremías. Ese día vino a quedar grabada la ley en nuestro corazón. ¿Y quién le dio cumplimiento a eso? Cristo. Entonces, los últimos días nunca en el Antiguo Testamento escapan a la figura del Mesías. Y sabemos nosotros como cristianos que el Mesías vino y le dio cumplimiento a todas estas cosas. Entonces, ¿quién es el centro del final de los tiempos? ¿A quién tenemos que tener en consideración? ¿Quién es nuestro faro? ¿Quién es la guinda de la torta? ¿Quién es el centro de todo a la hora de que hablemos de los finales tiempos en las Escrituras? Cristo. Entonces, no podemos sacar el estudio de la escatología de la figura de Cristo. Amén. Entonces,
Eso es lo principal. Mire cómo parte el Apocalipsis, que es el libro que nos va a hablar de los últimos tiempos consumados. Y esta es la revelación de Jesucristo, dice. Hasta en el final de las cosas, cuando sucedan las cosas del final de los tiempos, cuando se consume ya el reino de Dios para estar en la eternidad con Él, ¿quién es el protagonista del libro Apocalipsis? ¿Quién saca los sellos? ¿Quién es el cordero que alaban? Cristo, Cristo, Cristo. Así que quiero llevar estas ideas del Antiguo Testamento a lo que son, que tienen su cumplimiento es Cristo, y todo lo que tiene relación con el final de los tiempos tiene que filtrarse a la luz de Cristo. Vamos terminando ya. El día del Señor, como dice ahí, y ha sido nuestro análisis para terminar, fue asociado a la figura del Mesías. Isaías 9:6. Le voy a pedir a la hermana Evelyn que pueda leer Isaías 9:6. Yo voy a leer un libro, obviamente, que se da para mucho de esto, Daniel 7:13, porque obviamente todo lo relacionado al día del Señor en el Antiguo Testamento, donde ellos creían que las cosas se iban a acabar, donde el tiempo iba a terminar, donde la creación iba a tener su fin, por ende iba a terminar el tiempo, ellos decían que era en torno a la figura del Mesías. Y el Mesías vino y es Cristo. Y el día en que Él vino le dio cumplimiento a todo esto. ¿Qué dice ahí Isaías 9:6, hermana Evelyn, por favor? Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué le hago leer esto? Porque todo ese día grande, terrible, que el Señor vendría, iba a llegar. Ellos creían con la venida del Mesías. Y Isaías ahí habla de la venida del Mesías, que le daría cumplimiento a esto en la perspectiva del Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo presenta? Admirable consejero y por sobre todo, príncipe de paz. Porque esto va a significar de que estas cosas van a cumplirse en Él y Dios estará en paz con todos nosotros, con toda la humanidad. Y entonces, los verdaderos finales de los tiempos que veremos a la luz de Cristo, que nosotros sabemos que ¿cuándo serán los verdaderos finales de los tiempos? Cuando venga Cristo por segunda vez, tenemos que vivirlos en paz, porque nosotros estamos en paz con Dios, y ahí está nuestra esperanza. Solo quiero leer Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Y si no está destruido, ¿en qué vamos a estar cuando venga Él? En paz. Entonces, todo este día que el Señor iba a hacer lo que dijo que iba a hacer, ¿era para qué? Buscando estar en paz. ¿Y qué pasó con Cristo que le dio cumplimiento a todo esto? Mi paz os dejo, mi paz os doy, ahora que voy a la cruz. Se le aparece resucitado a los discípulos. Mi Padre está en paz con el mundo. Eso en cuanto a la primera venida, que era lo que esperaban en el Antiguo Testamento, y por ende ellos esperaban que las cosas se iban a acabar. Pero nosotros tenemos, como Cristo es el cumplimiento de eso, tenemos que esperar en la misma disposición. Que todo lo que tenga que ver con los finales de los tiempos está en base a ¿qué? A que Dios busca estar en paz con la humanidad. Así que es un sustento para no tener miedo, para esperar tranquilos. Termino diciendo un resumen escatológico del Antiguo Testamento, de estas esperanzas que ellos tenían. Obviamente la venida del Mesías, ellos esperaban, y con él
lo hemos dicho varias veces, que las cosas terminaran, pero no terminaron, pero igual Cristo les dio cumplimiento, Él es el centro de todo ese cumplimiento, así que todo tiene que ser visto a la luz de Cristo. El nuevo pacto que cumplió Cristo, esperaban la instauración del reino. Cristo dijo, gócense y alégrense porque el reino se ha acercado. Con Él vino la posibilidad de ese reino. Esperaban el derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Quién hizo posible ese derramamiento? Cristo. La restauración de Israel. ¿Y quién hizo posible el verdadero Israel de Dios? Cristo. Porque Dios siempre quiso una nación, Israel, santa y sin mancha. Les dio la ley para que este pueblo fuera santo. ¿Israel logró cumplir la ley? No. Pero ¿quién es santo y sin mancha a los ojos de Dios? La iglesia. Porque la iglesia son los que han aceptado a Cristo y han sido lavados por la sangre del Cordero. Entonces, el Israel como Dios quería que Israel fuese, Cristo se lo da. El día de la ira del Señor, donde traerá juicio, donde cuando hablábamos de juicio, más que sentencia es sacar a la luz las cosas. ¿Quién sacó a la luz el cumplimiento de todo esto? Cristo. ¿Y quién da la posibilidad de cielo nuevo y tierra nueva? Él va a dar esa posibilidad también. Así que yo quería, lo vamos a dejar hasta aquí, me extendí con la pasión, pero ¿por qué yo quería dejar estos antecedentes? Porque me voy a devolver un poquito para que volvamos a ver la línea de tiempo que nos hemos basado. ¿Qué les quiero decir que esta línea de tiempo? Nosotros que acabamos de estudiar, a grosso modo, las ideas que tenía el Antiguo Testamento, donde ellos decían que la venida del Mesías ponía fin a la historia, fin a la creación, fin al tiempo, con todos estos pasajes que nosotros vimos, con todas estas ideas que nosotros detallamos, pero vino el Mesías, les dio cumplimiento, pero el fin no terminó. Entonces, la próxima semana, ya en detalle, vamos a empezar a ver todas las palabras de Cristo, todas las palabras neotestamentarias alusivas a Cristo, que nos llevan a mirar a Él y solamente en Él el verdadero final de la historia. Porque el verdadero final de la historia, lo que los judíos esperaban aquí, ¿dónde se va a dar? Aquí, con su segunda venida. Y tenemos que ver qué dice Cristo y cómo Cristo es el principal en todo esto que se nos viene, que nosotros esperamos como cumplimiento del final de los tiempos. Así que la próxima semana entramos en detalle a ver ya la realidad del Nuevo Testamento, cómo el Nuevo Testamento nos dice un poco lo que ya acabamos de decir, que Cristo es el cumplimiento, en Él se cumplió todo lo que decía el Antiguo Testamento, pero ese día del fin no llegó, pero ahora Él es el protagonista, Él es el filtro para ver todo final de los tiempos, porque su venida va a ser la que le va a poner fin a los tiempos, su segunda venida. Entonces nos vamos a centrar en el discurso de Cristo de Mateo 24. Nos vamos a centrar en las palabras de Pablo, en Tesalónica, en Efesios, en Filipenses, que nos hablan de qué hay que tener en consideración que tiene que pasar a la luz del Nuevo Testamento en espera de esta segunda venida, porque Cristo le dará el cumplimiento de manera completa a este fin del tiempo, fin de la historia. Pero siguiendo con este parámetro que hablábamos, siempre pensando que todo está en busca que Dios quiere paz con los hombres. Y ya estamos en paz con Él.